de recibir mayores niveles del poder de Dios. No es Satanás directamente el que se opone al cristiano, sino su vieja naturaleza llena de pecado, egoísmo, orgullo. Es aquel que la Biblia también llama viejo hombre. La persona que confiesa a Cristo como Señor y Salvador nace de nuevo por el Espíritu y su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero a partir de allí debe iniciar un camino de cambio y transformación que permita que Cristo crezca en esa persona. Para que esto suceda, la persona debe atravesar un proceso de muerte a sí misma, por el cual se rinda su voluntad rebelde, sus deseos egoístas y pecaminosos para hacer la voluntad de Dios, a través del cumplimiento del propósito por el cual fuimos creados. Esa muerte es la que llamamos la muerte al yo. Muchos cristianos todavía luchan con conductas pecaminosas y son guiados por su egoísmo en sus acciones diarias, pero quieren desatar el poder de Dios que Jesucristo les ha dado, pero no saben, pero no han aprendido a recorrer el camino que Jesucristo recorrió. Nos preguntamos, ¿cómo es que alguien que es sanado, liberado, bendecido por el poder de Dios puede dejar perder su milagro? Si alguien fue rescatado de las peores situaciones que el enemigo lo tenía cautivo en el pasado, ¿cómo puede negarse tanto a satisfacerse para Él, a santificarse para Él? ¿Por qué sigue robando, mintiendo en adulterio, inmoralidad, brujería, en drogas, en orgullo, en soberbia, en testarudez, en peleas, en disensiones y muchas más? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué algunos cristianos no alcanzan los milagros o el cambio de vida que necesitan? ¿Por qué no avanzan en su crecimiento espiritual? ¿Por qué no logran desarrollar sus llamados en Cristo, sus dones, su potencial? Al buscar respuestas en Dios a estos interrogantes, podemos encontrar esta revelación de la muerte al yo. Y podemos ver que Jesús es nuestro mejor ejemplo de muerte a uno mismo. Nuestro ejemplo de renuncia total a todo deseo o agenda personal o individual, y de cómo esto desata mayores niveles de poder de Dios para traer milagros, señales, maravillas en nuestra generación. Él es nuestro mejor ejemplo de cómo amar al Padre Celestial y someter nuestra voluntad personal a su voluntad. Solo así vendrán las manifestaciones de poder más gloriosas que uno pueda haber imaginado experimentar en su vida y su ministerio. Saber esto es lo que ha inspirado que hagamos esta serie de vídeos. Saber esto nos hace ver que nada de lo que hemos logrado ha sido en nuestras propias fuerzas, ni ha sucedido sin que antes ocurriera una muerte a uno mismo, a nuestros propios deseos personales, a la manera de pensar y de hacer las cosas. Siempre tenemos que rendir nuestra voluntad para que la de Dios pueda cumplirse en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestras vidas. La esencia de todo esto ha estado llevar nuestro propio yo a la cruz para darle muerte. Pero, ¿qué es exactamente el yo que tenemos que rendir? ¿Dónde se origina? El Nuevo Testamento nos habla de varios nombres para referirse al yo, y entre ellos está el viejo hombre en Colosenses 3:9, el yo carnal en Romanos 7:14, la concupiscencia Santiago 1:14, la naturaleza pecaminosa Romanos 7:25, el cuerpo del pecado Romanos 6:6, la carne Juan 6:63, el cuerpo pecaminoso carnal Colosenses 2:11. Además, algunos estudiosos lo denominan la naturaleza adámica. Sin embargo, lo podemos resumir todo en una sola palabra: rebelión. Cuando Adán y Eva creyeron el engaño de la serpiente y desobedecieron a Dios, dieron a luz la rebelión, el pecado y la naturaleza caída, abandonando la vida eterna junto al Padre. Ellos abrieron el camino hacia la muerte eterna junto a Satanás.
El Padre le había ordenado a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Las instrucciones habían sido claras, pero la mentira de Satanás desautorizó al Padre. Fue de allí que nació lo que luego se dio a llamar la naturaleza de pecado o la carne, o lo que hoy denominamos también como yo. Dado que las promesas de redención ya estaban en marcha para llevarnos de regreso a la inocencia o al hombre nuevo, el yo es la simiente o hijo de Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Porque él fue el primer rebelde y desobediente, fue Satanás. Quiere decir que ese yo es la naturaleza o simiente o hijo de Satanás. Así lo estableció Jesús cuando los escribas y fariseos buscaban desautorizarlo delante del pueblo. Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. El hombre viejo o el yo se produjo o nació de la mentira y el engaño de Satanás. El pecado de Adán y Eva trajo una maldición que cambió la esencia misma de la naturaleza humana. El hombre y la mujer habían sido creados en santidad y pureza absolutas, a imagen y semejanza del Creador. Tenían la naturaleza y características intrínsecas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto en su apariencia externa como en su interior. Eran uno con esa Trinidad divina. La comunión entre ellos y Dios era completa porque ambos habitaban en la santidad y compartían una misma naturaleza, un ADN espiritual. Pero al ceder al engaño y tentación de Satanás, el pecado cambió esa naturaleza y el ADN mismo del hombre fue torcido, alterado. La naturaleza pecaminosa, la rebeldía y odio a Dios que había en Satanás pasaron a ser parte de la naturaleza del hombre. Adán se corrompió física, emocional y espiritualmente. Así transfirió el pecado de generación en generación. Por esa causa, todo ser humano nacido en esta tierra, viene con una naturaleza de pecado, corrupta. En la justicia del Padre, el pecado trae separación total y muerte, porque la paga del pecado era la muerte, irremisiblemente la muerte o separación eterna del Padre Celestial. Y no iba a ser distinto para la raza humana. Nadie podía, ni aún hoy puede, revertir esta perversión en el ADN espiritual del ser humano, así como tampoco puede revertir su condena. Por eso Jesús tuvo que venir en forma de hombre, morir nuestra muerte, vencer a la muerte y a Satanás y el pecado, para que por su muerte nuestro pecado fuera redimido y por su resurrección nos fuera devuelta la vida eterna que habíamos perdido. Esa vida eterna es la reconciliación con el Padre y la restauración de nuestro ADN espiritual, que es el de Dios. La naturaleza de Satanás se resume en una palabra: rebelión. Él es el originador de la rebelión en el cielo y luego también la rebelión que ocurrió en la tierra y de todo lo que produce rebelión. Por eso su naturaleza es rebelde. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. La naturaleza de rebelión no es otra cosa que la desobediencia. Es la razón por la cual la persona se aparta de Dios, se va por su propio camino, le da la espalda a su Creador y busca hacer su propia voluntad, busca satisfacer su yo, agradar a su naturaleza de pecado, gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, actúa en independencia del Padre, deja de tener comunión íntima con Él, de ser uno con Él, de cumplir su voluntad en la tierra, y se vuelve ¿qué? Se vuelve enemigo de Dios y de su reino. Ahora, cuando una persona recibe a Cristo, su espíritu nace de nuevo, pero su alma permanece en la vieja naturaleza.
ahí se encuentra el viejo hombre o yo, con una voluntad no rendida, una voluntad rebelde e independiente y una mente no renovada, llena de fortalezas mentales contrarias al pensar de Cristo. El alma debe ser sometida a un proceso de cambio y transformación, por el cual ese yo deberá pasar muchas muertes. Para que eso suceda, nuestra voluntad deberá rendirse una y otra vez a la del Padre. Y nuestra mente deberá ser renovada por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Si entendemos todo lo anterior, queda claro que no podemos recibir todos los beneficios de la obra de Cristo, que fue terminada en la cruz, y aún permanecer en pecado. Entonces, tampoco tenemos acceso al poder que Cristo desató en la cruz. Y sin ese poder sobrenatural, no podemos cambiar ni ser transformados, no podemos manifestar milagros ni señales, no podemos cambiar la realidad del pecado y destrucción que nos rodea. Sin ese poder, nuestro cristianismo es pura religión y no tenemos la habilidad de manifestar el reino de Dios aquí y ahora mismo. Necesitamos morir con Cristo a la naturaleza pecaminosa y resucitar con Él a una vida santa, pura y una naturaleza nueva, sin pecado. Ahora, ¿cómo sigue esto? El siguiente paso es ver cuál es nuestro peor enemigo a la muerte del yo. Y ese es el orgullo. El orgullo es el principal enemigo de la muerte al yo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el siguiente vídeo. Todavía estamos en el primer tema, que es el origen al yo. Y en el siguiente vídeo vamos a estar hablando acerca del orgullo, el principal enemigo de la muerte al yo. Hey, gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios. You know, so many times we rush Tantas veces estamos tan apurados past what the Holy Spirit wants to do. pasamos de largo lo que quiere hacer el Espíritu Santo. More, Lord. Más. More. Más. More. Yeah. Sí, Something algo unique único is happening. está pasando. Yeah. Sí, There it is. I could feel it.